Buenas, hoy vamos a continuar e iniciar el primer lapso de matemáticas de cuarto año. Y lo vamos a hacer de la mejor manera, puesto que vamos a conocer un número conjunto de números. Un nuevo conjunto de números que es de gran utilidad, que es muy importante y que tiene muchísimas aplicaciones. Estos son los números complejos. Debido a lo extenso de este tema, se van a dividir en dos partes. Esta va a ser la parte número 1. Vamos a iniciar con una pregunta clave. ¿Alguna vez has pensado cómo resolver la siguiente ecuación? X cuadrado más 1 igual a 0. Parece una ecuación que se puede solucionar de la forma tradicional. Entonces vamos a intentarlo. Vamos a despejar la incógnita y al despejarla queda x cuadrado igual a menos 1. Como queremos despejar completamente la incógnita, buscas la raíz cuadrada en ambos miembros y queda que x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1. Observas el problema, está remarcado de color rojo. Te está pidiendo la raíz cuadrada de un número negativo y ningún número negativo tiene una raíz cuadrada real porque no existe ningún número real que elevado al cuadrado de negativo. En consecuencia, esa ecuación no tiene solución y hasta ahora eso es lo que te han dicho tus profesores, que cuando hay una raíz cuadrada o par negativa no hay solución. Pero eso no es del todo cierto, puesto que no hay solución pero en el conjunto de los números reales. Y por ese motivo vamos a ampliar este conjunto para poder dar respuesta a esta ecuación y muchas otras más. Entonces, se va a introducir a los conocidos números complejos. Para iniciar nuestra travesía por los números complejos, debemos describir un elemento fundamental, denominado la unidad imaginaria. La unidad imaginaria viene dada por la letra I y viene definida como la igualdad de más menos raíz de menos 1. Es decir, que I es aquella cantidad que elevado al cuadrado da menos 1, tal como aparece en pantalla. Veamos entonces un ejemplo de cómo se utiliza la unidad imaginaria. El ejemplo dice lo siguiente: exprese en términos de la unidad imaginaria a la siguiente raíz negativa. Raíz de menos 4. Se debe recordar que cualquier número negativo se puede expresar como un número positivo multiplicado por menos 1. Por lo tanto, tenemos que va a ser igual a la raíz de 4 por menos 1. El producto en el interior de una raíz es sinónimo de multiplicar la raíz por cada número por separado. Entonces, separando los elementos, nos queda raíz de 4 por raíz de menos 1. Resolviendo cada una de las raíces, sabemos que raíz de 4 es igual a 2, puesto que al descomponer 4 queda como 2 a la 2 y sale el exponente. Mientras tanto, nos queda raíz de menos 1, que muy bien ya sabemos que se puede sustituir por la unidad imaginaria. Al sacar la raíz y al sacar a la unidad imaginaria, tenemos que el resultado es más menos 2i. Es muy importante que tengas en cuenta que a pesar de que nos hallamos en un nuevo conjunto, los signos siguen siendo muy importantes y aún más que antes. Ya veremos el por qué. Vamos a ir con otro ejemplo. Vamos a resolver una ecuación un poco más complicada que dice que x cuadrado menos 4x más 5 es igual a 0. Vamos a resolverlo como normalmente lo harías. Para ello, como factorizar o la factorización más simple es un poco complicada, vamos a aplicar la fórmula de la resolvente para la solución de ecuaciones de segundo grado. Esto es una solución que muy probablemente hayas aprendido en segundo año de bachillerato. Entonces, vamos a recordarlo. La resolvente viene definida de la siguiente manera. Tienes tu ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y la resolvente o la solución viene dada como que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. Entonces, sustituyendo los valores según la resolvente, queda igual que es
x igual a menos multiplicado por menos 4 más menos la raíz cuadrada de menos 4 elevado al cuadrado menos 4 por 1 por 5 entre 2 por 1. Solucionando algebraicamente nos queda que x es igual a 4 más menos raíz de menos 4 entre 2. ¿Qué pasa? Tenemos una raíz imaginaria que la vamos a sustituir, una raíz negativa, disculpen, que la vamos a sustituir por la unidad imaginaria. Por lo cual tendremos que la solución es x igual a 4 más menos 2y entre 2. Este doble signo da dos posibles soluciones. x1 que va a ser igual a 2 más y x2 que va a ser igual a 2 menos y. Ahora bien, ya conocemos a la unidad imaginaria, pero un número complejo no está únicamente definido por dicha unidad. Todavía hace falta otro elemento, el conocido número real. Y esto da como resultado la definición de los números complejos. Un número complejo viene expresado por la letra z, y z va a ser igual a más bi, donde a y b pertenecen a los números reales. Antes de continuar, es muy importante destacar que las personas o muchas personas suelen sustituir a los números complejos con los números imaginarios, pero un número complejo no es lo mismo que un número imaginario, puesto que un número complejo está compuesto por una parte real, que es la primera componente denominada a, y que se indica como real de z, y por una parte imaginaria, que es la segunda componente llamada b, y se expresa como im de z. La parte imaginaria viene acompañada siempre de la unidad imaginaria. Existen ahora dos maneras de representar a los números complejos, de forma binómica o polar. La forma binómica se conoce o se representa de la siguiente manera. Z es igual a más bi, es decir, a la parte real más la parte imaginaria. También es bastante común que esta forma binómica pueda ser representada en estructura de par ordenado, es decir, que se toman los coeficientes y z viene definido por una especie de coordenada que es a, b. En el par ordenado cabe destacar que a y b continúan siendo la parte real y parte imaginaria. Ambos son muy importantes para la representación geométrica de los números complejos. ¿Qué es la representación geométrica de los números complejos? Lo que vamos a estudiar a continuación. Es muy fundamental que sepas que los números complejos se pueden representar como puntos en un plano cartesiano. La abscisa del punto es igual a la parte real A del número complejo, mientras que la ordenada del punto es igual a la parte imaginaria B del número complejo. Esto probablemente responda a tu interrogante de qué representa cada eje y de cómo se ubican. Veamos entonces. Tenemos a nuestro plano cartesiano. Tenemos que en el plano cartesiano el eje de las abscisas también es conocido como el eje real y que el eje de las ordenadas es conocido como el eje imaginario. Entonces imaginemos que tenemos una coordenada M cuyos puntos son A y B. Esto es un número complejo. Esto ya lo dijimos, el eje real y el eje imaginario. Y este número complejo viene representado por la parte real y por la parte imaginaria. Es muy importante que internalices este concepto. Posteriormente vamos a hablar de las operaciones con números complejos para la forma binómica. Entonces, iniciemos. Estamos con lo que se conoce como la igualdad. La igualdad es que se dice que dos números complejos, z1 y z2, son iguales si son iguales entre sí sus partes reales como también sus partes imaginarias, tal como aparece aquí. Z1 es igual a Z2 si R de Z1, RE de Z1 es igual a RE de Z2 y IM de Z1 es igual a IM de Z2. Entonces, vamos con la suma algebraica. Se suman algebraicamente entre sí y por separado sus partes reales y sus partes imaginarias. Entonces vamos a hacer un ejemplo. No, mentira, antes del ejemplo vamos a ejemplificar cómo sería una suma algebraica. Si tienes dados Z1 y Z2,
tienes que Z1 es un número complejo en forma binómica, cuyas componentes es A1 más B1 de I, y que Z2 es igual a A2 más B2 de I. Entonces, la suma sería en las partes imaginarias, a las partes reales, A1 más A2, sumadas a las partes imaginarias, B1 más B2, multiplicado por la unidad imaginaria. En la forma de par ordenado sería de la siguiente manera. Tenemos que Z1 es igual a A1, B1 y que Z2 es igual a A2, B2. Su suma entonces sería que se suman las componentes reales A1 más A2, B1 más B2. La diferencia con el caso anterior, con la forma binómica, es que la parte imaginaria no va a estar multiplicada por la unidad imaginaria. Ahora sí, vamos a ir con un ejemplo. Y tienes que dados los siguientes números complejos, Z1 igual a 3 más 2i, Z2 igual a menos 3 más 5i y Z3 igual a menos 7i, toca determinar Z1 más Z2 más Z3. Para solucionar esta operación, vamos a sencillamente sustituir a los números complejos que se nos dieron y va a quedar esta expresión que se encuentra en pantalla. Entonces, se suman por separado las partes reales y partes imaginarias. Del primer número complejo quedaría 3, del segundo número complejo quedaría menos 3. El tercer número complejo está sencillamente expresado por un número imaginario puro, por lo cual no tiene una parte real. Entonces, las partes imaginarias serían 2 por el primer número complejo, 5 por el segundo número complejo y 7 por el segundo número complejo. Esto multiplicado por la unidad imaginaria. Cuando uno realiza algebraicamente esta operación, queda igual a 3 menos 3 igual a 0, 5 más 2, 7, 7 menos 7 igual a 0. En consecuencia, la resolución algebraica de nuestro problema es igual a 0. Ahora vamos a hablar de las potencias de la unidad imaginaria, que es una segunda operación muy importante. La definición de la unidad imaginaria nos permite determinar las potencias sucesivas de dicha unidad. Entonces tendríamos lo siguiente. Cuando i está elevado a la 0, esto va a ser igual a 1. Cuando i está elevado a la 1, esto va a ser igual a i. Cuando i está elevado a la 2, esto va a ser igual a menos 1. Y cuando i es igual a 3, esto va a ser igual a menos i. De la ecuación 1 a la ecuación 4, las potencias de i se van a repetir periódicamente cada vez que se incremente el exponente de estas 4 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si seguimos incrementando en 1 el exponente de la unidad imaginaria i, encontraremos un patrón que se repite cada 4 veces. ¿Cómo se puede observar? El primer recuadro tenemos 1 i menos 1 menos i. En el segundo recuadro se aumentó el exponente en una unidad, es decir, que queda i igual a 4 y se repite el mismo patrón. Y en el tercer recuadro se aumentarán los exponentes y también se repite el mismo patrón. ¿Cómo podemos calcular esto? Porque evidentemente si estamos buscando un i elevado a la 256, no vamos a hacer todos estos recuadros hasta llegar a 256. Entonces sencillamente como hay un patrón, se divide el exponente de i entre 4 y se toma como nuevo exponente el residuo de la división. Ese es el procedimiento a seguir. Veamos entonces el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice que calcules i elevado a la 63. Como es un exponente mayor a 4, se debe reducir de la forma más rápida posible y hallar su correspondencia. Entonces se procede a dividir el exponente entre 4. 63 entre 4 es igual a 15 y como residuo tenemos a 3. Siguiendo las instrucciones antes dadas, el nuevo exponente será el residuo de esta división. En consecuencia, vamos a tener que i a la 63 es equivalente a i a la 3 y sabemos que i a la 3 va a ser igual a menos i. Ahora vamos con una nueva operación que va a ser la multiplicación. En la multiplicación de la forma binomial se van a multiplicar los dos binomios, se reducen las potencias de i y los términos que sean semejantes. Entonces veamos un ejemplo. Dado los siguientes números complejos, Z1 igual a 3 menos 2i y Z2 igual a menos 2 más 5i, determinar Z1 por Z2.
Escribiendo los números complejos y aplicando la propiedad distributiva tenemos, sustituimos el Z1 y lo multiplicamos por Z2, que es esta expresión, se hace la distributiva y quedaría menos 6 más 15i más 4i menos 10 a la 2i. El 10 a la 2i está resaltado porque aquí tenemos que hacer otra aplicación, otra operación, que sería la aplicación de potencias. Y este último término corresponde, como ya dije, a la potenciación de la unidad imaginaria. En consecuencia, sabemos que i elevado al cuadrado es igual a menos 1 y aquí está sustituido. Finalmente, nos va a quedar un número complejo que va a ser 4 más 19i. Te recomendamos que estos ejercicios los vayas viendo con calma y los vayas resolviendo por tu cuenta. Ahora vamos a hablar de otra operación, o también conocido como una propiedad, que es el conjugado de un número complejo. ¿Qué es el conjugado de un número complejo? Es aquel que tiene la misma parte real y la misma parte imaginaria, pero la diferencia es el signo. Para determinar el conjugado, solo basta con cambiar el signo del número en la parte imaginaria. Es decir, tenemos nuestro eje real, tenemos nuestro eje imaginario, tenemos a nuestro número complejo z definido por AB. Si queremos encontrar al conjugado, dijimos que tenemos que cambiar el signo, es decir, va a quedar que la parte imaginaria multiplicada por menos 1. En consecuencia, vamos a encontrar una equivalencia y nos vamos a ir hacia el eje negativo del eje imaginario. Entonces, nuestro número complejo conjugado sería en par ordenado A, menos B o A menos BI. Entonces, vamos a determinar el conjugado del siguiente complejo en forma binómica y en forma de par ordenado. En forma binómica tenemos que z es igual a 3 menos 5i y en forma de par ordenado tenemos que z es 3, menos 5. Para hallar el conjugado, como ya dijimos, solo basta con cambiar el signo de la parte imaginaria. Entonces, el conjugado de z en forma binómica sería 3 más 5i, puesto que teníamos un signo negativo. Y en forma de par ordenado queda z o el conjugado de z, 3 más 5. Cambiamos sencillamente el signo. Es bastante sencillo y es bastante fácil, pero es muy importante que lo sepas. Entonces, vamos con la división. Si quieres dividir un número complejo entre otro, debes multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Aquí vemos la importancia de tener un conjugado, porque o de entender el concepto de conjugado, porque si no lo entiendes, no vas a poder aplicar la operación de división. Entonces, vamos a dividir los siguientes números complejos. Tenemos esta división, 3 menos 2i entre 2 más i. Primero, determina el conjugado del denominador. Este es un paso clave para realizar la división. Solamente variamos el signo de la parte imaginaria. Tenemos que el conjugado del denominador, aquí hay un signo positivo, lo vamos a cambiar por un signo negativo y queda que el conjugado es igual a 2 menos i. Vas a multiplicar al numerador y denominador por el conjugado del denominador y queda esta expresión que se encuentra, aquí se encuentra el conjugado que multiplica al numerador y al denominador. Se efectúan las operaciones necesarias, es decir, se realiza una distributiva y queda 6 menos 3i menos 4i más 2i elevado al cuadrado entre 2 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Antes de hacer de hacer la parte algebraica y de lo que sería agrupar términos semejantes, observamos que hay una potencia de la unidad imaginaria y sabemos que i elevado al cuadrado es igual a menos 1. Entonces sustituimos eso y queda 6 menos 7i menos 2 entre 4 más 1. Y cuando hacemos las operaciones, es decir, restamos las partes reales entre sí, nos queda 6 menos 2 igual a 4. No hay nada con que restar la parte imaginaria y queda 4 menos 7i entre 5. Entonces, separando los denominadores, se obtiene el resultado definitivo. Z igual a 4 quintos menos 7 quintos de i. Hasta aquí llegó la primera parte de números complejos. Vemos que es algo que es bastante teórico, que las operaciones no son muy difíciles, no son muy complicadas, es algo que tienes que practicar, es algo que tienes que tener en cuenta. Te recomendamos ver la guía de este tema y ver el próximo video en el cual vamos a hablar de otra forma de representación de los números complejos, que es la forma trigonométrica polar, cómo pasar
de la forma binomial a la forma trigonométrica, cuáles serían las operaciones en la forma trigonométrica y algunos ejercicios de sumo interés para la comprensión de este tema tan importante. Entonces, nos veremos en una próxima oportunidad.